Bueno, muy bien, 18:10 minutos. A ver, vamos a meternos en otro de los temas que tiene que ver con un acontecimiento que se da hoy, particularmente 20 de febrero. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. El objetivo es recordar, concientizar de forma comunitaria acerca de la importancia de vivir y de pregonar la vida en un mundo mucho más justo. Esto desde la teoría, por supuesto. Día proclamado allá por el año 2007, durante la edición anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque después se terminó haciendo efectivo recién en 2009. ¿Qué es lo que se propusieron? ¿Se viene logrando esto de llegar a una justicia social, a un desarrollo social para todos en un mundo globalizado? ¿Se está consiguiendo? ¿En qué punto está parada Argentina en el marco de esta celebración? Bueno, se lo vamos a preguntar a Leonardo Palacios. Él es un amigo de la casa, es abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, también decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina. Loni, ¿cómo estás? Gastón Trixuk te saluda, un placer. Hola Gastón, ¿qué tal? El placer es todo mío como siempre. Bien, ¿Cómo va bueno, todo por ahí? bien, muy bien, Loni. Esto de Día Mundial de la Justicia Social, ¿es más un formalismo o realmente hay un trasfondo importante en todo esto? No, a ver, es un formalismo y hay un trasfondo. Ambas. Lo que primero tenemos que pensar es que el concepto de justicia social a veces en esta, digamos, Argentina tan dividida nos lleva a veces a posicionarnos en una o determinada pata política, y sin embargo el concepto de justicia social es un concepto que nace entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Bueno, porque las promesas de esas, digamos, esos primeros movimientos liberales que habían podido desarrollar las fuerzas de la sociedad y la potencia de la sociedad cuando terminaron con el mundo medieval, vamos a decirlo así, muy por arriba, ¿no? Esas fuerzas que se desarrollaron en el siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, vista a la finalización del siglo XIX, se veía que creaba muchísima desigualdad social, ¿no? La famosa primera y segunda revolución industrial creaba efectos sociales, que ponían en jaque a las sociedades. Entonces, es en esa época, más o menos, por decirlo de alguna manera, en que nace esta idea de que la libertad individual, digamos, no alcanza para que todos los integrantes de una sociedad vivan mejor, ¿no? Ujú. Que había que hacer algo más. Fíjate que es, insisto, en 1891 la Iglesia Católica, a través de la encíclica de León XIII, es la primera que plantea esta cuestión. No es la primera, digo, la primera a nivel mundial, si queremos, ¿no? La Iglesia Católica como una instancia mundial plantea esta cuestión, de decir, bueno, no podemos seguir en este camino porque las desigualdades que se crean son muchas. Y después eso llega a un pico, digamos, en el siglo XX, pero ahí ya se crea la Organización Internacional del Trabajo. La Ujú. menciono porque es en el marco de la Organización Internacional del Trabajo que se crea también la Declaración sobre la Justicia Social que vos hacías referencia. Sí, sí. Fíjate que la Organización Internacional del Trabajo plantea estas cuestiones que tienen que ver con justicia social, básicamente, que las personas necesitaban crear trabajo y trabajos en condiciones dignas para poder acceder a los bienes materiales que le permiten subsistir. Y se crea en 1919 la Organización Internacional del Trabajo, Ujú. ¿sí? Para sacar cualquier, insisto con esto, suspicacia de que la justicia social es capital de una sola noción política acá o en Latinoamérica o en el mundo. En realidad es un movimiento global que propugna lo que vos dijiste, básicamente, que todos en una sociedad puedan tener mínimamente vivienda digna, trabajo, puedan tener una proyección, digamos, condiciones estables, salud, educación y también esparcimiento, ¿no? Ujú. Porque esos son los bienes que se supone que toda persona, por más que esté, digamos, en la escala social más baja de una sociedad, pueda tener acceso a ellos. Ujú. Bueno, ese es el concepto inicial. Después, bueno, vos seguramente planteaste ahí cómo estamos, ¿no? Pero Sí, vos sabés que habría que también verlo.
no dejo de pensar, una de las últimas charlas que tuvimos el año pasado, cuando hablábamos de, particularmente en Argentina, la diferencia a la hora de acceder a la justicia de aquellos, vos mencionabas a las clases sociales, por ejemplo, las más bajas, o por el contrario, aquellos que tienen más recursos económicos o que tienen cierto poder, ya sea sindical, empresarial, político, y ni qué hablar si además de ese poder tienen una situación económica que los acompaña, lo cual hace que accedan de otro modo y hasta incluso con otros resultados a la justicia. Y pienso en que no hay mucha justicia social en Argentina, no sé si me equivoco, o por lo menos no se ve tal vez como uno quisiera que se vea. Mira, sin duda es así, digamos. Obviamente que siempre estamos hablando de metas a lograr, ¿no? De objetivos a alcanzar a largo plazo. Lo cierto es que, y esto también lo hemos hablado, pero nunca está de más recordarlo, nosotros veníamos de una sociedad, Argentina digo, ¿no? Ujú. Veníamos de una sociedad a mediados del siglo XX en que era más igual de lo que es ahora. Y esto es un grave problema, porque la desigualdad siempre la medimos entre la cantidad de ingresos que tienen, digamos, los niveles más altos de la sociedad con respecto a de los bajos, ¿no? Así se mide. Técnicamente se usa algo que vos conocés muy bien, que se llama el índice de Gini, Ujú. ¿sí? Y que es una manera de medir la diferencia entre los estratos más poderosos de la sociedad con respecto a los menos poderosos. Cuando ese índice se amplía, es un índice que va de 0 a 1. Contra más cerca de 1 está, quiere decir que hay una concentración de la riqueza. Actualmente en Argentina tenemos un índice de Gini mayor al que había a mediados del siglo XX. Esa es una de las formas de medirlo. Después hay otras, ¿no? Como la que hemos hablado y que vos hacías referencia tantas veces, es la cantidad de gente bajo la línea de pobreza, Claro, una línea económica, una línea de claro. ingresos, ¿no? Otra forma de medirlo es por el índice de desarrollo humano, que hay algunos indicadores un poco más complejos. Y lo cierto es que, como vos decís, todas esas formas, cualquiera que elijamos hoy, nos dan una sociedad en Argentina más desigual que la que teníamos a mediados del siglo XX. Y esto es una tendencia mundial, lamentablemente, Ujú. ¿sí? A partir de fines del siglo XX, las sociedades han ido, en general, ¿no? Y las sociedades desarrolladas también, han ido incrementando la desigualdad. Es decir, hay cada vez más gente rica, muy rica, con una Ujú. concentración de riqueza que nunca se había visto prácticamente en la historia de la humanidad, y que gana muchísimo más que lo que pueden ganar los estratos medios y bajos de cualquiera de las sociedades. ¿Qué nos da esto? Bueno, nos da lamentablemente que en la situación actual de desarrollo del mundo, las desigualdades se van ampliando. Esto no significa que no haya más personas que puedan acceder a ciertos bienes, ¿no? Ujú. Afortunadamente, en algunos casos, a la salud, a la educación, pero lo cierto es que si esa brecha se sigue ampliando, eh, vamos a ir a un mundo claramente con menos justicia social y en el que, en general, alguien que tiene, digamos, más o menos una noción de bien común, no le gustaría estar, porque además genera muchísimos, eh, digamos, muchísimos problemas sociales, de los cuales también podríamos hablar un rato largo. Sí, Pero sí. lamentablemente es una tendencia mundial. Ujú, sin dudas. Bueno, a partir de ahí, Loni, ¿de quién es responsabilidad de que esto empiece a cambiar para generar justamente mayor justicia social, mayor igualdad, independientemente del poder que uno pueda tener o no, del bolsillo que uno pueda tener o no? ¿Del propio Poder Judicial o esto es en conjunto, entre todos? No, el Poder Judicial puede ser una herramienta, esto siempre lo mencionamos, puede ser una herramienta porque hoy por hoy hay determinados derechos económicos, sociales y culturales que en la Argentina, aparte tienen un peso constitucional muy importante, que es necesario hacerlos cumplir. Ahora, es papel de los estados, y digo, cuando digo de los estados, digo en general,
de la comunidad internacional, porque es difícil que un Estado solo pueda regular en una sociedad cada vez más globalizada y donde el capital fluctúa, digamos, tan rápidamente, ¿no? Es difícil que un solo Estado pueda regular cuestiones económicas que propendan a mejorar la situación de pobreza de las personas, que propendan a redistribuir la riqueza. Entonces, los estados en realidad deberían actuar mancomunadamente. Es uno de los objetivos, no solo de la declaración a la que hacíamos referencia de Naciones Unidas, sino de los objetivos de desarrollo sostenible también de las Naciones Unidas para el 2030. Algunos pueden ser más o menos escépticos con respecto a estos objetivos, como reducir la pobreza, poder tener una economía sostenible ecológicamente hablando, mejorar el acceso a la educación, a la salud, a recursos básicos como el agua de las poblaciones. Digo, pero los estados deberían actuar mancomunadamente como actuaron en algún momento posterior a la crisis de la Gran Depresión de la década del 30, es ahí donde nace el estado de bienestar. Y todos los países industrializados occidentales más o menos tomaron las mismas medidas, que eran regular las relaciones entre el capital y el trabajo. Y así nacieron medidas como los convenios colectivos de trabajo, los tribunales de trabajo, es decir, una serie de medidas, una carga impositiva mayor para las empresas que tenían ganancias, la posibilidad de que el Estado interviniera en la economía, es algo que hoy, digamos, está tan cuestionado en la Argentina, pero en la Argentina y en muchas partes del mundo, pero lo cierto es que si el Estado no regula de alguna manera esa tremenda concentración de la riqueza que hay en la comunidad internacional, es decir, varias acciones de los estados mancomunados, es muy difícil que ese proceso se revierta, ¿no? Porque esto no quiero pecar de aburrido, pero hay un economista francés, Thomas Piketty, que lo dice claramente, ¿no? Él analiza estas desigualdades y básicamente lo que plantea es que tienen que ser los estados los que comiencen a regular o poniendo impuestos a las grandes ganancias o creando regulaciones de capital de alguna manera para que esto no se profundice, porque es una tendencia propia del desarrollo actual de las economías, que se generen estos efectos. Sin dudas. Loni, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a vos y bueno, saludos para el equipo y la audiencia. Un abrazo grande. Hasta luego.